Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto, el placer de recibir a Alejandro Vargas, quien es parte integrante de este bendecido canal, medium, escritor y contactado. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Muy bien y muchas gracias siempre por la oportunidad de estar aquí y por supuesto a todas las personas que nos siguen. Bueno, y encantados como siempre de estar en contacto contigo y con todos estos grandes seres de luz que han dejado su huella aquí en el mundo. Y esta vez estamos hablando de Steve Jobs. ¿Cómo estás? Bienvenido. Encantado, nos saluda muy amablemente y nos dice que es un placer estar acá con todos nosotros. Un placer es nuestro. Stephen Paul Jobs, nacido el 24 de febrero de 1955 en Palo Alto y trascendido el 5 de octubre del 2011, fue un empresario, diseñador industrial, magnate empresarial, propietario de medios e inversor estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple y máximo accionista individual de Walt Disney Company. Fundó Apple en 1976 junto con un amigo de la adolescencia, Steve Wozniak, con ayuda del ex compañero de Jobs en Atari, Ronald Wayne, en el garaje de su casa. Por el éxito de Apple II, Jobs obtuvo una gran relevancia pública, siendo portada de Times en 1982. Contaba con 27 años y ya era millonario gracias a la exitosa salida a la bolsa de la compañía a finales del año anterior. La década de los 80 supuso la entrada de potentes competidores en el mercado de ordenadores personales, lo que originó sus primeras dificultades empresariales. Es parte de lo que dice la extensa biografía. ¿Por qué Apple tenía que cambiar el mundo tecnológico a través tuyo y ser el directo competidor de Microsoft? Porque él tenía por plan divino que así tenía que ser, tenía que llegar él, digamos que de alguna manera tenía que traer estas nuevas tecnologías al mundo y porque también llegó en el momento justo y en el momento preciso, cuando tenía que ser. ¿Por qué Apple en un principio, más que nada, quizás ahora es más accesible, fue una empresa elitista para gente que realmente tenía mucho dinero por sus dispositivos, su disposición y su tecnología? Dice que en ese momento era lo que le estaba al alcance de las personas que realmente tenían que disfrutarlo y tenían que tenerlo. Claro. De todos modos, bueno, hoy un iPhone 15 llega en Estados Unidos a $800 a costar, ¿no? $700. Realmente sigue valiendo la pena siempre comprar un dispositivo Apple, y lo digo como usuaria de Apple desde el 99, que más allá de mis problemas y situaciones económicas, nunca utilicé otro dispositivo que no fuera Apple. O sea, porque es como que realmente me produce alergia a lo que es Android, o de otro origen, ¿no? Exactamente lo mismo. La biografía continúa. Su reacción fue innovar, o mejor dicho, implementar a principios de 1984. Su compañía lanzaba el Macintosh 128K, que fue el primer ordenador personal que se comercializó exitosamente, que usaba una interfaz gráfica de usuario y un ratón en vez de la línea de comandos. Después de tener problemas con la cúpula directiva de la empresa que él mismo fundó, renunció. Jobs vendió entonces todas sus acciones, salvo una. Ese mismo año recibió la Medalla Nacional de Tecnología del presidente Ronald Reagan, cerrando con este reconocimiento esta primera etapa como emprendedor. ¿Cómo sería el mundo hoy si Apple no hubiera existido? ¿Por qué Apple tenía que ser esta empresa que no es una empresa, si bien son muy vendidos sus dispositivos, pero siempre hubo otras empresas como que fueron más comunes, con dispositivos con diseños feos, por decirlo de alguna manera, y demás, y fueron más masivos? ¿Por qué tenía que ser dentro de esta línea? Porque ya en otra vida anterior, otra vida pasada, Steve ya esa idea de Apple ya la tenía en mente.
o estoy hablando de otras encarnaciones anteriores. Lo que pasa es como que en esa vida anterior no se dio o no se tenía que dar, como que tenía que ser en esta, en la siguiente vida, y también tenía que ser en esta línea de tiempo. No podía ser años atrás porque la humanidad no lo necesitaba y tampoco estaba preparada porque no, digamos que a nivel álmico, a nivel de aprendizaje, no tenía nada que aportarle, porque dicen, me habla de las líneas de tiempo y me dicen que todo en las líneas de tiempo pasa exactamente como tiene que pasar, como que no hay nada ni antes ni después, sino que todo es perfecto. Y en esta línea de tiempo, a partir de esta década, es cuando ya Apple tenía que salir a la luz. Claro. ¿Qué hace que alguien renuncie por desavenencias siendo el fundador de su propia empresa? ¿Tenías contacto telepático? ¿Estabas simplemente guiado por tu intuición, que tuviste esas desavenencias? ¿Te fuiste de la propia empresa que fundaste para después volver, reflotarla y convertirla en el gran éxito que fue hasta el día de hoy? Él dice que siempre estuvo guiado por su intuición y todo lo que a él se le dio, o sea, esto de fundar Apple, a fundar otras empresas, todo a lo que él se dedicó y fue un éxito en su vida, me dice que todo le vino por los hermanos superiores, que ahora sabe que todo fue por manos de los seres de luz, porque me dice él que ninguna mente humana jamás puede operar ni hacer todo este plano vemos, jamás. Todo siempre se nos es dado por la creación divina. Por eso el creador lo dice, es creador porque lo creó todo y lo sigue creando todo siempre. Nosotros somos simplemente instrumentos aquí en esta 3D de las exquisitas creaciones de nuestro amado Yeshua, Dios. Durante los años 1990, dice la biografía, transformó una empresa subsidiaria adquirida Lucasfilm en Pixar, que revolucionó la industria de animación con el lanzamiento de Toy Story. La integración de esta compañía en Disney, de la que era proveedor, convertiría a Jobs en el mayor accionista individual del gigante del entretenimiento. En el año de su muerte, su fortuna se valoraba en 8.300 millones de dólares y ocupaba el puesto 110 en la lista de grandes fortunas de la revista Forbes. Una persona que hoy es multimillonaria y vino a cambiar el mundo con revolución, la revolución tecnológica que tú hiciste. Para llegar a ese punto en un plan divino, ¿qué viviste en vidas anteriores? La escasez, fue pobre. Me dice que tenía en esa vida como una mente muy programada, programada en el sentido de tener muchísimas ideas, como que no se le fue valorado por la sociedad de aquel entonces y se está remontando a la década del siglo XIX, más o menos, por lo que a mí me está mostrando. Por eso me habla de que todos esos anhelos, todo eso que tenemos ahí y que realmente de alguna manera no se nos plasma, como que eso es una asignatura o algo que dejamos pendiente. Y es por eso que él en esta vida tuvo que volver a reencarnar porque tenía que dejar ese algo pendiente que dejó y tenía que ser en esta línea de tiempo. ¿Por qué alguien que, hablando de esto que tú comentaste recién, de la pobreza en una encarnación anterior, por qué alguien que vive en la pobreza o con muchas limitaciones económicas en la misma encarnación, digamos, y de pronto tiene un avance en ese sentido durante 10 o 15 años, tiene éxito, está holgado o holgada económicamente y demás, y después vuelve a caer en la pobreza con falta de dinero, al punto de no poder moverse de su casa? Si ya vivió la mayor parte de su vida mal, ¿no se supone que era un karma saldado que vuelve a caer otra vez en esa situación? Dice Steve que el karma siempre se tiene que pagar, se tiene que saldar para ir lo más limpio posible. Que lo que vuelve es porque es algo que se tiene que resolver o que se tiene que cumplir, ese karma, perdón, de otras vidas anteriores. Así está estipulado.
en el plan de cada uno. Dice que cada uno elige un plan divino, unas circunstancias diferentes, pero como que todo está divinamente ordenado y como tiene que ser. Claro, bueno, entonces debe ser que hay personas que en la primera etapa de su vida, niñez y adolescencia, es como que son muy pobres, la pasan muy mal y demás, y después tienen un avance en lo económico, en lo laboral, con mucho éxito, y así continúan hasta trascender. Y hay personas que no, que tienen, que es algo mixto, que tienen como un lapsus de tiempo en el cual están holgados económicamente, tienen cierto éxito y después vuelven a caer otra vez en la pobreza o las limitaciones económicas. ¿Por qué se puede llegar a elegir este mix siendo ya gente grande? Porque se ven muchos casos, digamos, como estos. Me dice que todo se debe a que en vidas anteriores hemos sido millonarios, hemos malgastado el dinero, no le hemos dado buen uso al dinero o simplemente porque digamos que en esta vida teníamos que experimentar y sentir esa escasez para aprender de ella y para de alguna manera también poder sanar ese karma, porque aunque hay, me dice, que haya mucha gente que el dinero se piense en que es cualquier cosa, pero no, el dinero también es energía, el dinero también es espiritual y como tal también tenemos que saber tratarlo y no malgastarlo. Y claro, lo que hemos hecho en esas otras vidas pasadas es como que en esta vida como que tenemos que sentirlo para poder aprender de ello. Algunos dicen que es un karma, bueno, eso es realmente lo que cada uno haya elegido en su plan de alma, no se puede generalizar, pero que normalmente no suele, no suele durar todas las reencarnaciones, no suele durar en todas las reencarnaciones. Tu biografía dice también que tuviste un padre inmigrante sirio-musulmán y Joan Carol Schiebel, una estadounidense de ascendencia alemana y suiza, por entonces dos jóvenes estudiantes universitarios que te entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Heigopian, ella de ascendencia armenia. Sus padres biológicos se casaron luego y tuvieron otra hija, la novelista Mona Simpson, a quien Steve no conocería hasta la edad adulta. En esa nueva familia, Steve creció junto a su otra hermana, Patricia. Su padre adoptivo, Paul Jobs, era maquinista en la empresa estatal de transporte ferroviario y su madre ama de casa. ¿Qué karma está saldando una persona que es entregada en adopción siendo un bebé? El karma de que a lo mejor en esa, en esa otra vida no tuvo, digamos que los padres en vidas anteriores no le dieron ese amor, no le dieron esa protección que necesitaba o la educación. ¿Y qué pasa? Que ahora en la siguiente vida, digamos que los que son los padres adoptivos tienen que cumplir esa asignatura pendiente con esa alma. Por eso es que se dan en estos casos de adopción. O porque también simplemente los padres biológicos también fue lo que pactaron para sanar también algún determinado karma que hayan podido haber hecho con otro hijo en otra vida anterior. Claro. Ya en la secundaria, Steve Jobs asiste a charlas de Hewlett Packard. En una ocasión, Steve preguntó al entonces presidente de la compañía, William Hewlett, sobre algunas partes que necesitaba para completar un proyecto de clase. William quedó tan impresionado que se las proporcionó y le ofreció realizar unas prácticas de verano en su compañía. Steve sería luego contratado como empleado veraniego, coincidiendo allí con Steve Wozniak por medio de un amigo mutuo, Bill Fernández. Tu primer encuentro con una computadora a través de Hewlett Packard fue a los 12 años de edad. Tu camino estaba trazado en este sentido. Desde tu libre albedrío, ¿había alguna forma en la que pudieras desviar y no crear Apple? ¿Cuánto influyó tu libre albedrío en el plan divino? Él dice que no, que lo que está pactado y lo que está seleccionado en el plan de vida de cada uno, por más que se quieran escaquear o por más que quieran escapar, siempre el alma de cada uno va a encontrar la manera de hacerle volver al camino y de que no se aparte de él. Así que no fue lo que
lo que tenía pactado en ese momento. Claro, lo que se pacta se hace. O sea, seguimos recibiendo exactamente lo mismo, que el libre albedrío es muy poquito, no sabemos dónde se traza la línea, no lo sabemos todavía porque tampoco lo recibimos, y también hemos recibido que probablemente esa respuesta no la den, ¿sí? ¿Y por qué puede ser que no den esta respuesta? Porque precisamente esto es un planeta escuela. Si uno va al examen con las respuestas ya escritas, ¿qué aprendizaje hay? Ninguno. Entonces, bueno, hasta cierto punto los seres de luz van a dar la respuesta. Después ya directamente será silencio, ¿no? Lo digo porque yo soy muy insistente y estoy preguntando continuamente lo mismo y sin embargo las respuestas concretas no llegan sobre varios temas que tienen que ver precisamente con el plan de vida. En 1972, Steve entra a la Universidad de Reed College de Portland, Oregon. Asiste a ella tan solo 6 meses antes de abandonarla, debido al alto coste de sus estudios. En lugar de regresar a casa, continúa asistiendo a clases como oyente unos 18 meses más, viviendo a bases de trabajos con ingresos ínfimos. Curiosamente, sus estudios en caligrafía, enseñada por Robert Paladino, le serían de utilidad cuando diseñara las tipografías del primer Mac. ¿Por qué un título universitario cuando alguien tiene una inteligencia superior y es autodidacta puede ser lo menos importante? Porque realmente dice que la verdadera sabiduría y la verdadera virtud está en el alma de cada uno. Eso no hay ni título ni nada que te lo diga. Eso simplemente lo lleva el alma de cada uno. Ahí es donde realmente se encuentra toda la sabiduría y todo el enriquecimiento. ¿De dónde sale la frase "Think Different" como eslogan de Apple? Me dice que fue una frase canalizada por él, que le vino del otro lado. Claro, pero ¿tú tenías noción del contacto telepático o no? De alguna manera me dice que él sabía que había una inteligencia divina o algo que lo gobernaba todo. Jamás se pensó que este mundo fue creado fruto del azar o de la casualidad. Claro. Continuó la biografía, tras 2 años fuera de casa en otoño del 74, 1974, regresa a California con el objetivo de realizar un retiro espiritual en la India y consigue un trabajo como técnico en Atari Inc., empresa fabricante de videojuegos, donde colaboró en la creación del juego Breakout. De la mano de Steve Wozniak, comienza a asistir a las reuniones del Homebrew Computer Club, donde Wozniak le contó que estaba intentando construir un pequeño computador casero. Jobs se mostró especialmente fascinado con las posibilidades mercantiles de la idea de Wozniak y le convence para fabricar y vender uno. Steve Jobs se encarga de las ventas y negociaciones y Steve Wozniak en secreto de construir la máquina electrónica. Todos los diseños de Apple, la creación de los diferentes Mac, MacBook Pro, MacBook Air, iPhone, etc., se basaban en viajes dimensionales con LSD. ¿Había algo de veraz en esto? Porque no quiero leer todo, pero parte de la biografía lo dice. Sí, me dice que sí. Hay mucha parte que sí. Ajá. ¿Por qué elegiste la India para hacer ese viaje espiritual? Porque tenía que ser el lugar indicado, el lugar perfecto que le marcó su alma y donde tenía que aprender y desarrollarse espiritualmente. Dice que no había otro lugar mejor que la India. Continúa la biografía. Debido a las exigencias de su contrato con Hewlett Packard, Wozniak tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal a la empresa, que desechó la idea por considerarla ridícula. Fue así como en 1976 nació Apple Computer Company. Tras la consecución del primer computador personal, bautizado como Apple I, Jobs se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, llegando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces, el crecimiento de Apple fue notable. En tan solo 10 años se convirtió en una empresa con 4.000 empleados y Jobs, con 27 años, era el millonario más joven en 1982.
Esto es lo que demuestra que, aunque haya dificultades en el plan divino o en el plan de vida, se cumple a la perfección. ¿Hubiera podido alguien impedir que Apple se fundara? No, para nada, porque lo que está pactado y eso es algo que, como dicen acá en España, eso va a misa. No hubiese habido manera. ¿Por qué desde que tú trascendiste la calidad de atención de Apple con el soporte técnico ha disminuido, no reconociendo incluso problemas técnicos dentro de los dispositivos? No es lo mismo. Yo he notado como usuaria y gran fan que soy de la marca, porque realmente son espectaculares los dispositivos, pero que cuando hay algún problema ya el soporte técnico no responde de la misma manera o trata de esquivar, digamos, la responsabilidad en el arreglo del dispositivo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacías tú y lo que hace el CEO de hoy? Que realmente no se puede comparar el trabajo que él hizo como lo fundó con realmente otras personas que sí están llevando la empresa, pero como que de alguna manera no puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque él fue digamos, el creador, el que trajo todo esto. Así que no hay nadie o no puede funcionar de la misma manera como funcionó cuando él estaba en vida. Así es como yo lo entiendo. Claro. Tras abandonar Apple en 1986, Steve Jobs compra $5 millones de la empresa de Graphic Group, destinado, entre otros, a la conocida inversión en Pixar, una subsidiaria de Lucasfilms especializada en la producción de gráficos por computador. Steve Jobs empezó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía de Walt Disney. En 1995 se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por computadora, conseguido con su propio software de renderización, RenderMan. Toy Story fue el mayor éxito de taquilla de 1995 y la primera película del binomio Walt Disney Pixar en ganar un premio Oscar. Bueno, después también hubo estrenos como Monster Inc., Buscando a Nemo, películas divinas, Wall-E, me encanta Wall-E, y ¿cuál era el mensaje aquí, especialmente de Wall-E? ¿Sí? Que yo la vi no una vez, la vi por como mínimo 3 veces, porque cuando uno está dormido tiene como esa intuición de esto va a ser real, ¿sí? La tierra destruida, el robotito limpiando y demás, pero no lo sabe. Años más tarde, al día de hoy, lo sabemos con exactitud, que la evacuación planetaria es algo que existe. Entonces, aquí hay como mensajes muy específicos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Realmente es así, la película de Wall-E, de la que yo también me declaré un fan, cuando salió en su época me encantó, es evidente el mensaje de la evacuación planetaria y cómo los hermanos también utilizan estas películas o otros métodos también para hacer llegar el avance de la humanidad. Y un claro ejemplo también, por ejemplo, me habla de los Simpsons, por ejemplo, que van anunciando y van, digamos, prediciendo lo que viene en la nueva humanidad. Y en el caso de la película de Wall-E, es esto. Es como que, es como diciendo, es así, no hay más que añadir. Claro, de los Simpsons se dieron cuenta y la gente va analizando las predicciones de los Simpsons, ¿no? Que tuvieron muchas temporadas. Pero en el caso de Wall-E, como que nadie se dio cuenta, como que lo tomaron como algo de ciencia ficción y nada más. Por ejemplo, el mensaje tácito en Monsters Inc., cuando generan energía por medio del miedo y llanto de los niños y a cómo se convierte. Ahí realmente está dando claro un mensaje de cómo la oscuridad quiere manejar a los demás. Claramente hay mensajes ahí, también me dice como que tendríamos que estar también muy atentos hacia todo lo que vemos, porque en cada cosa siempre hay algún mensaje que nos están dejando los seres de luz. Claro que sí. Como después la risa de los niños es lo que genera una energía mayor,
¿sí? Desde la alegría y la felicidad, muy distinto al miedo y al llanto. En octubre del 2003 se le diagnosticó un cáncer y a mediados de 2004 anunció a sus empleados que tenía un tumor canceroso en el páncreas. El pronóstico para cáncer de páncreas suele ser muy malo. Jobs afirmó que tenía un tipo raro de cáncer y bueno, y su diagnóstico fue lo que te choqueó en ese momento. A pesar de eso, tú eras budista y vegetariano y te resististe durante 9 meses a seguir las indicaciones para realizar una intervención habitual en la medicina convencional. Y en su lugar, seguiste una dieta especial de medicina alternativa en un intento de terminar con la enfermedad. El médico de Harvard, Ramsey, especialista en ese tipo de cáncer, afirmó: dadas las circunstancias, parece evidente que la elección de la medicina alternativa por parte de Steve Jobs le condujo innecesariamente a una muerte temprana. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Realmente no le condujo a ninguna muerte temprana porque me dice que él realmente hubiese querido continuar acá, pero claro, está el plan divino que prevalece por encima de todo y del que no podemos ir en contra nunca porque se va a plasmar siempre sí o sí. Y bueno, él respetó su acuerdo, su plan divino y eso era lo que él marcó y se tenía que ir justamente en el momento justo, así que no lo llevó a ninguna muerte temprana, fue cuando se tenía que ir. Y él también quería dar a nivel un ejemplo, digamos, espiritual a todo el mundo y a la tierra también. Claro que sí. Por eso decidiste también no utilizar medicina tradicional para curar tu enfermedad y sí la alternativa. Exactamente. Sabemos que la quimioterapia tradicional destruye células, pero células precisamente que están sanas las destruye también. O sea, lo que arregla, entre comillas, por un lado, lo destruye por el otro, lo cual a mí me parece una decisión más que acertada. Si yo hubiera estado en ese lugar, hubiera hecho exactamente lo mismo. Steve Jobs falleció en su casa de California a las 2 de la tarde del 5 de octubre de 2011, a los 56 años. ¿Cómo fue tu trascender? Eh, la biografía dice que estabas con tu esposa y tus hijos también. ¿Pudiste ir a la luz directo? ¿Te quedaste en tránsito? ¿Cómo fue ese proceso? Él dice que hizo su tránsito a su manera, me dice que sí, que pudo llegar a la casa del padre, dice que estuvo guiado por muchísimas entidades de luz para que él pudiese llegar bien y tranquilo, y me dice que fue de lo más pacífico, me dice que se fue tranquilo, habiendo hecho un bien por la humanidad y que está muy agradecido por los años que estuvo acá encarnado y por todo lo que hizo. Claro que sí. ¿Cuál fue tu relación con Bill Gates, tu competidor directo? Me dice que ahí había una relación kármica, había una relación muy kármica y de la que se tenían que como que saldar muchísimas cosas. Y obviamente la llegaste a saldar antes de irte. Sí, ¿Trabaja Bill Gates para la luz? me dice que es evidente la respuesta. Viendo todo lo que estamos viendo, es más que evidente. Y también es más que evidente cómo creó todo lo que creó en los 4 últimos años atrás, desde 2020. Por eso, porque hay personas que siguen ciegas tomándolo como ejemplo a Bill, ¿no? Cuando es un ejemplo a no seguir precisamente. Así que, queridos amigos, atentos con estas cuestiones, ¿eh? ¿En qué realidad dimensional te encuentras ahora? En Osiris. Ah, linda, qué precioso. ¿Y qué función tienes tú que estabas con la tecnología aquí en la Tierra, en ese planeta? Me dice que se dedica a trabajar en las escuelas de luz enseñando a muchísimas almas.
Y de hecho también me dice que enseña a muchas almas que acá en la tierra lo admiraron, ahora ya como que es su maestro. Los enseñan a hacer muchísimas cosas y me dice que él también prepara a las nuevas almas que están por venir a la tierra para que sean mentes brillantes y puedan hacer un gran bien al mundo. Claro, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, y los que te seguimos admirando, ¿no? Que seguimos aquí encarnados todavía, que somos millones y también comprando los dispositivos Apple que siempre hacen, y esto no es una publicidad, por supuesto, lo digo por mi propia experiencia y vivencia, hacen realmente una gran diferencia a otros dispositivos electrónicos. Steve, un último mensaje que nos quieras dar para la humanidad. Dice que sigamos creando ideas brillantes, que sigamos siendo nosotros desde donde somos, que creemos desde nuestra esencia, que eso nos va a llevar por caminos realmente brillantes y maravillosos y que sigamos con fuerza, que sigamos bien, que sigamos adelante y que todo lo mejor está por llegar a nuestras vidas y nos da la gracia. Muchísimas gracias, Steve, y gracias por el gran legado y por haber cambiado el mundo de la manera en que lo hiciste, ¿sí? Desde este momento también comunicados desde dispositivos Apple, los dos. Muchísimas gracias. A vosotros. Ale, querido, muchas gracias por esta bonita canalización. Y a ustedes, amigos, a la audiencia también, muchísimas gracias por compartir, dar su like, suscribirse si todavía no lo hicieron. Pueden comunicarse para sesiones individuales al mail alejandrovargue@gmail.com. También desde Instagram, compartir desde la esencia. Y los libros de Ale, que son Tránsito de las Celebridades y Volver para Contarlo. Les agradecemos mucho, pasen la palabra y estos mensajes crísticos de elevación de conciencia. Y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.